Bien, buenos días. Buenos Vamos días, Nick. a iniciar. Antes que nada, pues aclarar con respecto al parcial. Tuve unas dificultades ahí, entonces vamos a manejar la misma nota de laboratorio, ¿verdad? Así que no se preocupen. Y como salieron bien, pues creo que les va a beneficiar. Vamos a hablar este día del Banco Central de Reserva. Ya hablamos del sistema financiero en general. Y uno de los componentes del sistema y de los más importantes es el Banco Central de Reserva. Ahora, ya habíamos hablado del banco. Se recuerdan ustedes que en la historia lo mencionamos que se creó en 1934, ¿no? Y que se nacionalizó en 1961. Y contamos pues cuáles fueron las razones por las cuales se creó, la crisis económica, el problema de la convertibilidad de la moneda, porque había 3 bancos emisores, luego el descontrol que había en la concesión de créditos. Todo eso vino a desembocar en el hecho de que había que crear un banco central para poder manejar esas dos cosas. Luego, en 1961, finales de 1960, pues se nacionalizó porque originalmente el banco era privado, recuerden ustedes, y a raíz de que se sentía de que no estaba cumpliendo a cabalidad su función, se convirtió en una institución pública, que es la característica que hasta la fecha mantiene. Actualmente, pues la oficina central del banco está ubicada en la Alameda Juan Pablo II, entre la 15 y la 17 Avenida Norte, y en la foto inicial, pues ahí está el edificio, que es el último domicilio que el Banco Central de Reserva tiene, ¿no? Ahora, antiguamente, pues tuvo varias ubicaciones, la verdad, pero originalmente estaba ubicado en la segunda calle Oriente, número 225, edificio que actualmente ocupa el Museo de la Biblioteca Luis Alfaro Durán. Esto está en la cercanía del Parque Libertad, y ahora pues es una museo-biblioteca. Pero también estuvo, de hecho, esas oficinas todavía le pertenecen sobre la primera calle Poniente. También estuvo durante muchos años el Banco Central de Reserva. Luego se construyó un edificio sobre la Rubén Darío, quiero ver, sí, la Rubén Darío. Pero ese edificio nunca lo utilizaron, sino que se lo cedieron al Fondo Social para la Vivienda. Ahora, la forma legal del banco, todo esto que estamos hablando está dentro de la ley orgánica del Banco Central de Reserva, y que ¿cómo se llama? Se reformó en la década de los 90 con la privatización, si ustedes se acuerdan. Ahí sí le hicieron algunos retoques a la ley, pero lo básico en sí, pues se mantiene desde la ley del 60. Y es una institución pública de crédito, pública porque le pertenece al Estado. De hecho, el presidente del Banco Central de Reserva lo nombra el presidente de la República. Y es de crédito porque es un banco, ¿no? Porque el nombre técnico de los bancos es institución de crédito. Es autónomo. Eso significa de que el Banco Central de Reserva tiene su propio patrimonio y maneja sus propios ingresos y sus propios gastos. Esto no quiere decir que en algún momento no pueda recibir fondos del Estado. O sea, todas las instituciones, por muy autónomas que sean, en algún momento pueden recibir fondos del Estado. Aunque hay que aclarar de que el Banco Central, lejos de recibir fondos del Estado, pues le provee fondos al Estado. De hecho, una de las críticas que se hace es que el Banco Central de Reserva viene a ser como la caja chica del Estado. Entonces, cuando el Estado se queda sin plata, el Banco Central de Reserva es el que le presta el dinero para poder eh, sobrevivir en alguna crisis, ¿no? Tal como ha ocurrido últimamente. Es de carácter técnico, eso significa que no tiene carácter político. El Banco Central, su enfoque debe ser estrictamente técnico. Y hay que aclarar que su función no solo va orientada a la parte bancaria,
estrictamente dicha, sino que también está con base en aspectos de tipo económico. Es decir, el Banco Central también lleva cifras de la economía del país, de todos los sectores. De hecho, hay una revista trimestral que yo creo que en alguna asignatura de formación económica se las habrán pedido que la leyeran, que no es para leerla, sino que es una revista que tiene datos. Son datos estadísticos, que es la revista trimestral del Banco Central de Reserva. De hecho, el Banco Central de Reserva se encarga de calcular, por ejemplo, cuál es el índice de inflación, por ejemplo, en un momento dado, ya vamos a hablar de eso más adelante. También el Banco Central de Reserva calcula el crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, hay una gran parte económica que quizás absorbe más que la parte estrictamente bancaria del banco, valga la redundancia, ¿no? Porque como ya con la ley de dolarización, o más bien ley de integración monetaria, se le quitó al Banco Central de Reserva la función de emitir moneda, entonces eso descargó un poco la parte bancaria del banco, valga la redundancia nuevamente, y se le ha dado más énfasis a la parte económica. La duración es indefinida, es decir, no tiene un plazo establecido de que el banco va a permanecer en funcionamiento. Tiene personalidad jurídica, obviamente, ¿verdad? Para poder actuar legalmente, pues debe tener personalidad jurídica, la cual es ejercida a través del presidente del banco. Y tiene un patrimonio propio, tal como ya lo establecimos en el punto número 2. Es autónoma y por lo tanto debe tener un patrimonio propio, un capital propio. Y pues esas son algunas de las características que tiene en su forma legal. El domicilio pues está en San Salvador, aunque podrá establecer domicilios especiales, sucursales, agencias y corresponsalías, ya sea dentro del territorio nacional o fuera de él. Esto es otra atribución que tiene el banco, de que su domicilio principal o su casa matriz está en San Salvador, ya vimos dónde está. Pero eso no implica que no va a poder tener agencias, sucursales, corresponsalías en San Miguel, en Zulután, en donde ellos deseen, ¿no? O fuera del país. En algún momento también pueden tener algún tipo de oficinas fuera del país. ¿Cuál es el objetivo? Este objetivo viene desde la creación del banco. Velar por la estabilidad de la moneda. Eso es en primer término. Que este objetivo ya quedó un poco fuera de contexto por el hecho de que no tenemos control para estabilizar la moneda, al menos no como antes. Pero sí, el banco en algún momento, a través, por ejemplo, del encaje legal, que es algo que vamos a hablar más adelante, que es una figura a través de la cual el banco puede contraer la masa monetaria a través de los bancos o expandirla, ¿verdad? El encaje legal es un porcentaje que todos los bancos deben mantener depositado en el Banco Central de Reserva y que es un porcentaje sobre los depósitos. Hay una norma técnica ahí que establece cuáles son los porcentajes dependiendo del tipo de depósito que sea. Ahora bien, a través del encaje, el Banco Central puede de alguna manera manipular la masa monetaria. ¿Cómo así? Bueno, digamos que el encaje fuera el 20%, significa que de cada $100 depositados en el banco, el Banco Central tendría derecho a que, o más bien cada banco tendría la obligación de depositar el 20% de esos 100 en el Banco Central. Ese 20% prácticamente es un dinero que estaría como restringido, no se podría utilizar porque es un dinero que siempre debe permanecer ese 20% en el Banco Central. Quiere decir que de cada $100, por ponerlo de esa manera, solo circularían 80 y 20 estarían como casados, ¿no? Dentro del Banco Central. Pero si el banco aumenta, o la ley más bien, aumenta el porcentaje de encaje del 20 al 30%, por decir algo, entonces el Banco Central estaría sustrayendo $10 más de los 20 originales, serían 30. Entonces eso le quitaría a la economía
$10 de cada 100 dejarían de circular y por lo tanto la economía tendría una baja en cuanto al nivel de moneda que circula. Esto no es del todo cierto porque no todo el dinero está depositado en los bancos, ¿verdad? Pero para que usted se forme una idea de cómo el Banco Central puede de alguna manera aumentar o disminuir la cantidad de dinero que circula dentro de la economía. Pero esto era más efectivo antes cuando el banco, aparte de poder actuar a través del encaje, emitía la moneda, porque ya al tener el señoreaje, como se le llama, así se le llama el señoreaje de la moneda, cuando se emitía el colón, ahí era todavía más fácil para el Banco Central manipular la masa monetaria, porque si querían que hubiera más dinero en circulación, pues simplemente emitían más moneda, y si querían reducir, pues lo hacían a través del encaje. Ahora, la finalidad esencial del banco es promover, o sea, si no existen esas condiciones, hacer que existan, y mantener cuando ya las condiciones están dadas, ¿no? Porque promover es cuando la situación no existe, y mantener es que cuando ya están las condiciones, pues evitar que estas condiciones cambien. ¿Qué condiciones? Monetarias, ya hablamos de eso, o sea, la moneda. Cambiarias, que quiere decir la paridad que hay entre una moneda y otra, aunque actualmente, pues como no tenemos moneda nacional, la paridad nuestra es con respecto a otras monedas, porque nuestra moneda prácticamente es el dólar. Antes no, porque antes como teníamos colones, entonces si decíamos que estaba a 8.75 el dólar, entonces ese es el tipo de cambio. Y la idea era que el Banco Central tendría que mantener el tipo de cambio estable, ¿no? Evitar que bajara mucho o que subiera mucho. De hecho, hubo una época donde se dieron ciertos problemas con respecto al tipo de cambio, y el tipo de cambio subió bastante, entonces casi llegó a los $10. Estamos hablando de hace unos 20, 25 años. Entonces el Banco Central tenía esa obligación de que el tipo de cambio no se disparara. Crediticias, pues ya sabemos que también el Banco Central está enfocado al control de la parte de los créditos que los bancos conceden a sus clientes, y financieras en general, no todo lo que refiere a todas las operaciones financieras que sean más favorables para la estabilidad de la economía nacional. Bien importante, el sistema bancario en específico tiene una función bien determinante dentro de la economía de cualquier país. Si se tiene un buen sistema bancario y en general un buen sistema financiero, la economía puede ser muy estable. Pero si hay mucha especulación, es decir, no hay estabilidad en cuanto a las tasas de interés, por ejemplo, que los bancos le cobran a los clientes, por decir algo, o las tasas de interés que los bancos le pagan a los depositantes, y no hay control sobre esa situación, esto puede generar problemas económicos, ya sea de inflación o otro tipo de problemas. Entonces, ese sería como el objetivo fundamental del Banco Central de Reserva. Ahora, el banco tiene varias funciones. La primera, que dice ejercer con carácter exclusivo la facultad de emitir moneda de conformidad con la delegación que se refiere al artículo 35 de la presente ley. Esto está derogado, o sea, el artículo 35 está derogado. Esta función no ha sido derogada, es decir, ahí está todavía y por eso la estamos viendo. Porque si estuviera derogada yo no la estaría mencionando. Pero automáticamente se deroga esta función al hacer referencia a un artículo que de por sí ya está derogado. Es decir, al decir que es con respecto al artículo 35 de la ley y al ir al artículo 35 nos damos cuenta que no existe ya, entonces prácticamente esta función es inexistente. Y de hecho, pues tiene que ver con lo que acabamos de estar hablando de la emisión de moneda. Ya la emisión de moneda no puede darse como función del banco, puesto que ya no existe la capacidad de emitir la propia moneda. La B, mantener la estabilidad del valor interno y externo de la moneda y su convertibilidad. Ese es otro problema que tampoco esta función se puede decir que se da por el sentido de que no hay una moneda propia. Entonces no podemos hablar de que vamos a mantener estable el valor interno y externo de la moneda y cómo esta moneda es convertible en otras, ¿verdad?
convertible en dólares, convertible en yenes, convertible en lempiras, porque no tenemos moneda nacional. No hace referencia a un artículo derogado, pero esto como consecuencia del literal A, igual no tiene sentido. Las mencionamos porque la ley todavía las menciona. Hay que aclarar que mientras una ley no se hace a través del proceso de ley, valga la redundancia otra vez, no se deroga, es decir, las leyes para ser creadas, para ser erogadas, así se le llama técnicamente hablando, necesitan un proceso, ¿verdad? Que se va a la asamblea, luego va, bueno, primero hay una iniciativa de ley, entra a la asamblea la aprueba, eso se va al presidente, el presidente debe sancionarla y posteriormente publicarla. Hasta ese momento es ley, 8 días después de publicada, de acuerdo a lo que dice la Constitución. Pero así como se hace para crear una ley, así se tiene que hacer para derogarla, es decir, para eliminarla, ya sea total o parcialmente. En este caso, si es solo un artículo, pues igual, así como se hizo para crear la ley, así mismo se tiene que hacer para derogarla o para agregarle o para modificar algo que está. Es decir, cualquier proceso de creación, modificación o derogación de una ley o parte de ella tiene que hacerse a través de un proceso. Entonces, si mientras ese proceso no se ha dado, eso tiene vigencia, al menos formalmente hablando, aunque materialmente no. Materialmente quiere decir así, realmente no funciona, ¿no? Pero ahí dice. Y así vamos a encontrar en nuestro país un montón de leyes que contienen artículos que ya no se aplican, pero que como no han tenido el tiempo, ¿verdad? Los diputados no han tenido el tiempo para poder empezar a derogar lo que ya no se aplica. Hay un montón de leyes con un montón de artículos que usted ve que no tienen ningún sentido y hacen referencia a cosas que ya no existen. Entonces, pero esa es parte de la mora que se tiene a nivel legislativo y que ojalá que con la nueva asamblea, se supone, ¿no? Esto ya no pase y que todas las cosas van a cambiar, ¿verdad? Puede ser, no sé. A mí no me consta. Lo veo bien difícil, pero esa es parte de eh, la mala actuación a nivel estatal completo. Es decir, aquí nadie se salva. Los 3 órganos del Estado tienen fallas muy grandes. El órgano judicial tiene un montón de casos de años, gente que ha estado presa por años y no logran salir porque simplemente el juzgado no ha logrado llegar hasta ese caso, ¿no? Entonces, 10 años después le dicen, fíjese que usted tenía era una condena de 6 meses, pero hay disculpe, ¿verdad? Que estuvo 10 años, pero solo eran 6 meses. La verdad es que son cosas que no deberían pasar, pero pasan. Prevenir o moderar las tendencias inflacionarias y deflacionarias, es lo que les decía al principio. Esto ya tiene que ver con la parte macroeconómica del país. La inflación es cuando el nivel de precios sube y la deflación es lo contrario. Entonces, el Banco Central de Reserva no es que va a evitar que haya inflación o haya deflación. De hecho, es natural que existan. Más que todo la primera. La inflación es normal. Los precios siempre van a subir. Si usted se pone a pensar cuánto le costó un artículo hace unos 5 años y cuánto cuesta hoy, usted va a ver que las cosas tienden a valer más cada vez. Y la deflación, que también se puede dar, pero que no es muy recomendable, es lo contrario. Es decir, que los precios no suben, sino que bajan. Alguien podría decir, si lo vemos desde el punto de vista del consumidor, no, qué bien que bajen los precios, no, la deflación es mejor a la inflación. Pero económicamente hablando, está demostrado que no, que es mejor que haya inflación y no que haya deflación. Algo mencionamos en la historia, se recuerda usted, que lo que pasó en la crisis de los 30 fue un proceso deflacionario, es decir, los precios fueron abajo y cuando los precios se van abajo, el problema que se da es que los productores quiebran, los productores se desmotivan, empiezan a vender menos porque como los precios caen, las ganancias son menores y obviamente, ¿quién va a querer estar produciendo más si gana menos? O en un caso extremo, que no gane nada. Entonces,
Al haber deflación, hay baja producción, hay quiebra de algunas empresas y obviamente esto genera desempleo. Y al final, la deflación, una deflación crónica, se podría convertir en una estanflación. La estanflación es cuando los precios llegan a un tope hacia abajo y en lugar de seguir bajando, se disparan nuevamente, porque al haber escasez, ¿verdad? Cuando todo el mundo dejó de producir y hay la gran crisis, los precios en lugar de seguir bajando, pues obviamente suben. Y el problema es que suben porque no hay producto. En cambio, con la inflación, el precio sube, pero como el precio sube, el productor se motiva. Entonces, eso implica que tiene motivación a producir más. Entonces, el precio es alto, pero hay producto. En cambio, en esta inflación, el precio es alto, pero no hay producto. Entonces, son dos cosas bien diferentes, aunque estamos hablando siempre de subida de precios. Pero esos son conceptos económicos que yo los traigo a colación, porque al igual nosotros como profesionales de la contaduría pública tampoco podemos ignorar estas cosas, y eso siempre lo he dicho yo. Nosotros debemos saber de muchas cosas. Primero, leyes, y las cuestiones económicas igual. No podemos decir que somos profesionales de la ciencia, perdón, de contaduría, administración, mercadeo aún, sin conocer aspectos económicos. De hecho, los de mercadeo, pues estas cuestiones las deben manejar bien. Mantener la liquidez y estabilidad del sistema financiero. Esto tiene que ver, la liquidez tiene que ver con que haya suficiente moneda, suficiente medios de pago en el sistema. Estabilidad, que todos los bancos, compañías de seguro, en fin, todos los que vimos, los miembros del sistema financiero, estén en situaciones económicamente estables. No podemos darnos el lujo de que el sistema financiero sea débil o que haya mucha corrupción en el sistema, porque eso puede generar problemas a futuro. Eso afecta económicamente al país. Entonces, el Banco Central de Reserva debe estar pendiente de eso. Ahora, hay que aclarar, y eso lo vamos a ver en el tema que sigue, que esta función no solo la desempeña el Banco Central por sí mismo, sino que está la superintendencia del sistema financiero, que es la que está vigilante de que todas esas instituciones estén alineadas, ¿no? Y que estén cumpliendo con lo que la ley y demás normativas establecen. Entonces vamos a ver después los acuerdos de Basilea y vamos a ver algunas otras normativas prudenciales, sobre todo, donde se habla de esta situación. Propiciar el desarrollo de un sistema financiero eficiente, competitivo y solvente. Esto tiene que ver con lo anterior. Eficiente. La eficiencia es máximo de resultados con el mínimo de costo y esfuerzo. Un sistema financiero eficiente es aquel que es capaz de poder solventar las demandas que tiene de la economía en general. Es decir, la gente quiere préstamos, que hayan suficiente oferta de crédito. Que la gente quiere invertir su dinero, pues que hayan suficientes opciones para que la persona pueda obtener, para que pueda invertir. Pero no solamente eso, sino que estas inversiones le generen suficiente rendimiento, es decir, la rentabilidad. Porque de nada serviría que hubiera un montón de opciones de invertir y que todas las inversiones fueran malas o poco competitivas. Por eso habla ahí de competitivo. Y solvente, que tiene que ver con que tengan la capacidad de poder responder a sus obligaciones. Si un sistema financiero a la hora de las horas no puede pagar ni siquiera la mitad de los depósitos que tiene, no está solvente, ¿no? Puedo decir en este sentido, con conocimiento de causa, que nuestro sistema financiero tiene esas características. Tenemos un buen sistema financiero, uno de los mejores del Centroamérica, quizás por ahí Panamá y Costa Rica podrían tener un sistema financiero un poquito más arribita que nosotros. Panamá más, porque Panamá es el país de Centroamérica con el mejor sistema financiero, ¿verdad? De otro mundo, ¿no? Aunque también hay problemas de lavado de dinero, con las cuentas offshore que le llaman, aquel escándalo que se dio hace unos años que se llamaba los Panama Papers, que es los papeles de Panamá, ¿verdad? Que era sobre unas inversiones. Bueno, hasta unos salvadoreños estaban implicados ahí de lavado de dinero y todo eso.
Pero eso es un riesgo que se corre cuando el sistema financiero crece demasiado. Pero para eso existe la normativa prudencial. Por eso hablamos de la normativa prudencial, que es la que va midiendo hasta qué punto, o sea, como viendo los indicios de que se está dando algún problema de esta naturaleza. Pero eso lo vamos a profundizar más cuando lleguemos a solvencia y liquidez y hablemos de lo que es los acuerdos de Basilea. Regular la expansión del crédito del sistema financiero. El crédito es necesario. Si no hay crédito, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay desarrollo. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tengo una buena idea de negocio? Yo quiero poner, bueno, hoy con la pandemia y con esto de la nueva normalidad, ya vamos a hablar de eso, de la reapertura. No, la verdad no nos han dicho nada de la universidad. Creo que es muy temprano como para que ellos se pronuncien, ¿no? Habría que ver qué decisión va a tomar la universidad en cuanto a esto. Sobre todo por el hecho de que, pues como nosotros conocemos, pues la universidad tiene una infraestructura muy pequeña, muy mínima. Y aunque los grupos no son tan grandes, pero la cuestión del distanciamiento es lo que a mí me preocupa. No tanto la parte sanitaria, ¿no? Porque la universidad, pues ustedes saben que relativamente la universidad es bastante limpia, pero el problema es el distanciamiento. En el caso nuestro no tendremos problema, ¿verdad? Porque sentamos a Erika en una esquina, a Enrique en la otra y a Claudia en el medio, ¿no? Entonces, y ahí no habría problema de distanciamiento. Pero ya a la hora de los recesos y todo, pues el cafetín, el área es muy pequeño. Pero habría que ver porque eso lo tiene que medir el Ministerio de Salud. Y luego la universidad nos lo tiene que comunicar, ¿no? Puede ser que sigamos en línea, puede ser que volvamos a lo presencial. Eso va a depender de las autoridades. Ahora, hay crédito, correcto. Usted quiere poner un negocio, pero generalmente cuando usted quiere poner un negocio, a menos que usted haya ahorrado durante gran parte de su vida, usted no tiene plata suficiente para poner el negocio. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir a una cooperativa, ir a un banco, a pedir préstamo. Entonces, cuando el crédito se expande, eso significa que hay mucha cantidad de personas que han prestado dinero, pero esto también puede tener sus riesgos. Es decir, ahí es donde viene la regulación. No se puede tampoco pensar que hay que prestar a lo loco, pues, ni tampoco irse al otro extremo y no prestar nada, sino que hay un término medio que hay que mantener entre qué cantidad qué porcentaje de bancos, más bien, qué porcentaje de créditos manejan los bancos en su cartera, pero también medir aquello de las categorizaciones. Eso lo vamos a ver más adelante, de categoría A, B, C, D, E, que son las 5 categorías básicas en las que están los créditos. Entonces hay que mantener control sobre esto porque ni tampoco es conveniente prestarle a medio mundo porque a la larga el riesgo se incrementa también. Ni tampoco irse al otro extremo de que no prestarle a nadie por cuestión de no caer en pérdida, porque entonces el banco de qué le serviría decir, tengo tantos millones de dólares, pero no le voy a prestar a este, ni a este, ni a este, porque puedo perder. Si a eso vamos, nadie invertiría nunca, ¿no? El riesgo siempre está ahí. Lo que hay que hacer es tratar de mantener controlado el riesgo. Esa es la clave. Manejar riesgos controlables. Cuando el riesgo se vuelve incontrolable es cuando empezamos a tener problemas. Y cuando decimos controlable no me refiero a que yo manejo en qué momento hay riesgo y qué manejo en qué momento no, sino que yo conozco cuáles son los riesgos. Es como un partido de póker, ¿no? Entre mayor habilidad tiene una persona para jugar ese tipo de actividad lúdica, tiene mayor control sobre los riesgos porque sabe qué cartas pedir, cuántas cartas dar. No sé si ustedes saben, no creo que manejen eso del póker. Yo jugué en algún tiempo cipote de eso. Pero como dicen a nivel profesional, el póker no se trata de jugada, se trata de actitud, ¿verdad? Ahí esta canción, la Lady Gaga tiene su canción de la poker face, ¿no? La cara de póker, que cuando usted está jugando póker, pues no dar a entender ni que está bien ni que está mal, sino una cara así,
¿verdad? Para que los otros jugadores no sepan adivinar si usted tiene una buena jugada o una mala jugada. Porque el póker se trata de eso, más que de qué cartas tiene uno, sino de tirarle al otro, ¿no? Pago por ver o me quedo. En eso está más que todo el póker. Pero bueno, velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Cuando hablamos de pagos internos y externos, nos referimos a los pagos internos, pues el intercambio de plata que hay entre los deudores y los acreedores, ¿no? No solo a nivel bancario, sino a nivel general, porque también hay deudas de proveedores con clientes. Entonces, todo eso lo tiene que también velar el Banco Central, crear ciertas medidas para que esos pagos se den normalmente, evitar que haya mucha morosidad. Esto tiene que ver con lo que vimos anteriormente en la función anterior. Y los pagos externos igual, hacia afuera, ¿no? Tanto de entes privados como el mismo Estado. El Estado tiene que pagarle a los acreedores que en algún momento le han facilitado plata. Esto estamos esperando de aquí toda la plata que el Estado ha recibido en estos meses, vamos a pagar en algún momento. Y el Banco Central es el que tiene que estar pendiente de que esos pagos se hagan. Adecuar el nivel de los medios de pago al desarrollo de las actividades productivas. Esto tiene que ver qué tanto dinero hay en la economía, porque no solo es de meterle dinero a la economía, sino que la cantidad de dinero que hay en la economía debe ser acorde a las necesidades reales de las actividades productivas. Si hay mucha actividad productiva, obviamente se va a necesitar más dinero, pero si las actividades productivas se retraen, el uso de ese dinero es menor. Entonces, el Banco Central tiene que estar adecuando esa cantidad de plata con respecto a la cantidad, a la actividad productiva del país, ¿verdad? Si no, pues se da o inflación en un caso o deflación en el otro. Es decir, o hay más dinero del necesario o hay menos dinero del que se requiere. Administrar las reservas internacionales del país y el régimen de operaciones de cambios internacionales. Esto tiene que ver con el Banco Central tiene en su poder monedas de todos los países del mundo. Tiene existencia de dólares, euros, yenes, es obligación tenerlas, de casi todas las monedas del mundo. Y esto sirve para futuras necesidades. Es como cuando usted guarda en el cochinito, ¿no? Y tiene ahí una cantidad de dinero guardada para cualquier emergencia. Entonces, esto lo debe manejar el Banco Central de Reserva. Y esto tiene que ver con el régimen de operaciones de cambios internacionales, que es un sistema que existe donde se dan los tipos de cambio, ¿no? Ahí se calcula cuántos dólares por euro, cuántos yenes por yuanes, qué relación tiene la cantidad de dinero que circula de una moneda con respecto a otra. Eso lo maneja el Banco Central también. Dictar las políticas y las normas correspondientes en materia monetaria, crediticia, cambiaria y financiera. Esto tiene que ver con el objetivo del banco, ¿no? Se recuerdan que hablábamos de condiciones monetarias, crediticias, cambiarias y financieras. Entonces, para lograr eso, el Banco Central debe estar emitiendo normalmente cada cierto tiempo políticas y normas que vayan encaminadas a mantener esas condiciones. La K, coordinar sus políticas con la política económica del gobierno. De hecho, el Banco Central de Reserva junto con el Ministerio de Hacienda tienen que coordinar de acuerdo con la ley SAFI. Esto tiene más que ver con contabilidad gubernamental. Ahí establece que hay un proceso de coordinación entre la política económica del Estado con la política económica del país. Entonces, la política económica del Estado, o sea, del gobierno en sí, la maneja el Ministerio de Hacienda. Y la política económica en general de todo el país, pues le está a cargo del Banco Central. Pero eso tiene que estar acorde o amarrado, porque lo que el Estado, lo que el gobierno hace, afecta a la economía y lo que pasa en la economía afecta al Estado. Hay una relación mutua. Por ejemplo, se habla de que va a haber un aumento de impuestos, no porque el gobierno quiera hacerlo, sino porque el Fondo Monetario Internacional es una de las condiciones que va a poner para poder seguirnos dando plata. Entonces, al haber ese crecimiento de impuestos, ¿qué va a pasar? Que el IVA suba
13 al 15 o al 17, como algunos dicen, eso hace que las empresas paguen más impuestos. Al haber más impuestos, la capacidad de inversión de las empresas va a reducirse. Eso va a afectar la economía. Y al mismo tiempo va a afectar al mismo gobierno porque va a haber menos recaudación. O sea, es un círculo, ¿no? Realizar las actividades, operaciones y servicios que establecen las leyes y demás disposiciones compatibles con su naturaleza de Banco Central. Esto es ya como un atarrayazo, ¿no? de todo lo demás que el Banco Central puede realizar. Vamos a llegar hasta ahí, compañeras, porque no me siento muy bien de salud para empezar. Y este tema es un poquito cortito. Y como les decía al principio, pues la nota del parcial, pues la vamos a tomar de laboratorio, no se preocupen, ya las conozco, sé quiénes son, ¿verdad? Entonces no tengo duda de su capacidad y su entrega al trabajo, ¿verdad? Las felicito a las dos, no solo porque estén solo ustedes dos, pero sí las dos son bastante buenas, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, ¿estamos bien? Y voy a tratar de subir hoy mismo el video y la diapositiva al Drive. ¿Estamos bien, Claudia? Bueno, entonces quedamos por ahí. Señorita Erika, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, Liz. Vaya, ya ni me acuerdo cómo es usted, ¿sí? De veras. Pero ya nos vamos a ver de regreso, creo yo que vamos a regresar por lo menos un par de meses, Bueno, ¿verdad? Cuídense y suerte con la clase de la tarde. Me saludan a la gracias. licenciada. Bueno, Bueno, gracias. vemos.